doctora Lisandri Pérez Díaz, R2 de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En la mañana de hoy vamos a abordar el tema de hipercalemia. La definición, clasificación, epidemiología, etiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. La hipercalemia es un trastorno electrolítico más común e importante en la práctica clínica en pacientes renales con y sin terapia sustitutiva renal. Es la causa alteración electrofisiológica provocando una alta morbilidad y mortalidad. La hipercalemia se define como un incremento de la concentración sérica de potasio mayor a 5,5 miliosmol por litro o 6 miliosmol por litro. Vamos a clasificarla en leve, moderada y grave. Con una concentración sérica en leve de 5,5 a 6,5 miliosmol por litro, moderada de 6,5 a 8 miliosmol por litro y grave mayor de 8 miliosmol por litro. Epidemiología. La incidencia y prevalencia de la hipercalemia en la población general es de 2 a 3%, 40 a 50% en pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente en sujetos con diabetes mellitus, en enfermedad renal crónica avanzada y receptores de trasplante renal y los tratados con inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La incidencia varía de un 2 a un 42% a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular de un 60 a un 20 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. La concentración de potasio plasmático es el resultado entre la ingesta, la eliminación y la distribución transcelular. Este potasio está distribuido entre el espacio intracelular en un 98%, que corresponde a 150 mil equivalentes, y extracelular un 2%, que va a equivaler al 4.000 equivalentes, que está en el espacio extracelular. Ese se va a excretar por el sudor un 5%, por la orina un 80% y por las heces un 15%. Equilibrio de potasio a nivel corporal. Su regulación viene dada por múltiples mecanismos renales y no renales que mantienen la concentración de potasio sérico de 3,5 a 5 milismol por litro. En un estado de equilibrio, la cantidad absorbida diaria de potasio se elimina a través de la orina en un 90% y el resto en la materia fecal. Como vemos aquí en la gráfica, la ingesta de potasio en una dieta normal equivale a 2.700 hasta 5.800 miligramos por día, que equivale a un 70 hasta un 150 milosmol al día. Ese se va a absorber el potasio en un 70 a 150 milosmol por día y se va a excretar a nivel fecal en 500 miligramos por día, que equivale a 12 milosmol. Y la excreción renal normal, que equivale a 4.200 miligramos al día. Transporte de potasio en la nefrona. En condiciones normales, los riñones determinan el contenido total corporal mediante los canales que se encuentran en los diversos segmentos de la nefrona. Aquí en este gráfico podemos ver el segmento tubular en el túbulo proximal a través del mecanismo de la vía paracelular por el arrastre de solvente, va a haber una reabsorción de 65%. En la rama gruesa ascendente, a través del transporte sodio-potasio 2-cloro por la vía paracelular, va a haber una reabsorción del 25%. En el túbulo contornado distal, en las células principales, va a depender de la dieta del paciente. Una dieta normal o alta de potasio va a haber una secreción. Si hay una dieta baja o una depresión de potasio, vamos a tener una reabsorción. En el túbulo contornado en el túbulo conector y conducto colector cortical,
a través de las células principales, va a haber una secreción mayor de un 15%. En el conducto colector cortical, en las células intercaladas tipo A través de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, va a haber una reabsorción de un 10% y en el conducto colector medular de un 5%. Etiología. Vamos a tener varias causas. Vamos a tener una hipercalemia ficticia, otras por una ingesta excesiva de potasio, otras por causa de una eliminación disminuida de potasio y otra por una salida aumentada de potasio en el espacio intracelular. En la pseudo hiperpotasemia vamos a encontrar errores de laboratorio, hemólisis de la muestra, trombocitopenia y en muchos casos el uso de torniquete puede aumentar la concentración de potasio entre 0.5 a 1 milismol por litro. Este tiene la ventaja de que no altera, no hay cambios a nivel electrocardiograma, en el electrocardiograma. Ingesta excesiva de potasio. Un aumento de la ingesta de potasio, incluso cantidades pequeñas, puede provocar una hiperpotasemia intensa en pacientes con predisposición como diabéticos con hipoaldoterorismo hiporreninémico en enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, dando lugar a un incremento de potasio sérico desde 4,9 milismol a un máximo de 7,3 milismol en cuestión de 3 horas. La eliminación disminuida de potasio puede ser por una lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, tubulopatías intersticiales o fármacos. Entre esos están los diuréticos ahorradores de potasios, los IECAs, los ARA2, los AINES, betabloqueantes, trimetoprim. Tenemos también la digoxina, el manitol, el suplemento de potasio, que son sustitutos de la sal, la heparina, los antifúngicos como el ketoconazol, fluconazol, itaconazol, ciclofosfamida y tacrolimus. Aquí pongo en esta parte de arriba algunas hierbas medicinales como son la alfa-alfa, diente de león, que puede ser que encontremos algunos pacientes que nos digan que están ingiriendo esos té o esa tesana. Salida aumentada de potasio en el espacio intracelular. Aquí podemos ver una acidosis metabólica aguda por ácidos inorgánicos, por una destrucción tisular, como la hemólisis, en radiomiólisis, síndrome de lisis tumoral, hemorragias internas. Otras causas frecuentes son el uso de transfusiones. La unidad de sangre, o sea, vamos a valorar las transfusiones y vamos a tomar en cuenta la antigüedad del paquete globular. Una unidad de sangre que tenga mayor de 7 días de antigüedad puede liberarte más de 23 milismol por litro de potasio. Y una unidad de sangre que tenga más de 42 días te puede liberar 50 milismol por día. También se va a ver mucha frecuencia en pacientes politraumatizados graves. Simplemente pequeños cambios en la homeostasis del potasio y en concreto en su concentración extracelular puede tener importantes repercusiones en la excitabilidad neuromuscular que va a conllevar los siguientes síntomas o manifestaciones clínicas. Desde debilidad muscular, parálisis flácida, alteración de reflejos, anomalías en la condición cardíaca y arritmias cardíacas, ondas de altas y picudas, fibrilación ventricular, ensanchamiento del QRS y depresión del segmento ST, palpitaciones, náuseas, irritabilidad y ansiedad. También, con base a las concentraciones de potasio, pueden ocurrir las siguientes alteraciones: de 5.6 a 6.5 milequivalente, onda T alta y picuda. De 6.5 a 7.5 milequivalente, pérdida de la onda P.
de 7 a 8 milequivalentes, ensanchamiento del complejo QRS, y mayor de 8 milequivalentes, onda sinusoidal y arritmias. Podemos encontrar también debilidad muscular severa o parálisis. La hipercalemia puede causar debilidad muscular ascendente que comienza en las piernas y progresa hacia el tronco y los brazos. Eso puede progresar a parálisis flácida, imitando el síndrome de Guillain-Barré. El tono de los esfínteres y la función de los nervios craneales está típicamente intacta y la debilidad muscular respiratoria es muy rara. Para llegar al diagnóstico, vamos a tener una valoración inicial, general e integral, historia clínica y demás, revisión de función cardíaca, renal y de las vías urinarias, estado de hidratación, estado neurológico y los estudios de laboratorio según la causa. Tratamiento de la hipercalemia. Aquí las terapias medicamentosas estarán dirigidas a estos pilares. Antagonizar los efectos de la hipercalemia en la membrana celular, redistribución de potasio intracelular, eliminación de potasio corporal y corregir la etiología. Vamos a tener terapia de acción rápida, como el calcio, va a antagonizar efectos de la hipercalemia en la célula, disminuyendo potencial del umbral de la membrana, disminuyendo velocidad de propagación del impulso. Esta va a durar de 30 a 60 minutos para su acción. No se debe administrar como una monoterapia y se puede usar en emergencia hipercalémica persistente, y si el calcio sérico no está elevado, puede repetirse cada 30 a 60 minutos. El gluconato de calcio o cloruro de calcio. El cloruro de calcio es 3 veces más la concentración de calcio elemental que el gluconato de calcio, de 13.6 versus 4,6 mil equivalente en 10 mililitros de una solución al 10%. Pero se prefiere el gluconato de calcio elemental por los efectos secundarios que va a causar irritabilidad en el sitio de inyección. La dosis habitual de cloruro de calcio es de 500 a 1000 miligramos de 5 a 10 mililitros en una solución al 10%. Terapia de acción rápida. Tenemos la insulina más glucosa, reducción de la concentración de potasio en suero al conducir el potasio a las células, al mejorar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa en el músculo esquelético. El efecto de la insulina comienza en 10 a 20 minutos. Alcanza su máxima puntuación a los 30 a 60 minutos y dura un efecto de 4 a 6 horas. La concentración de potasio en suero disminuye de 0.5 a 1.2 miliequivalente por litro. Si la glicemia es menor o igual a 250 miligramos sobre decilitro, se administra 25 gramos de dextrosa y 10 unidades de insulina. La insulina estimula rápidamente la entrada de potasio a la célula, estimulando la bomba sodio-potasio ATPasa. La administración de una sobrecarga de glucosa en pacientes con una resistencia a insulina intacta puede promover la liberación de insulina y provocar el efecto que estamos buscando, que es la hipopotasemia. Beta 2 agonista. En los pacientes que no tienen taquicardia extrema o arritmias cardíacas, se puede administrar nebulización con beta 2 inhalados
continuos o en esquema de crisis o a dosis alta. Esto puede disminuir los niveles de potasio entre 0.5 y 1.0 milismol por litro, porque estimula la bomba de sodio, potasio ATPasa y favorece el ingreso de potasio a la célula. Va a causar el efecto que estamos buscando, que es la redistribución del potasio. Las tres modalidades disponibles para la eliminación del potasio están aquí, que son los diuréticos, intercambiadores de cationes gastrointestinales, menciono algunos, como son el patirómetro, sulfato de polistireno sódico y ciclosilicato de circonio. Y la diálisis, que es el método más eficiente para eliminar el potasio. En emergencia hiperpotasémica, los diuréticos no se deben no se pueden usar como único método a utilizar. Diuréticos de asa, que es el que vamos a usar con más frecuencia, la furosemida, de dosis de 40 a 120 miligramos intravenosa, inicio de acción en 1 hora, va a aumentar la excreción urinaria cuando la función renal está preservada. Los diuréticos de asa aumentan la pérdida de potasio en la orina en pacientes con insuficiencia renal normal o leve a moderada, especialmente cuando se combinan con hidratación salina para mantener el suministro y flujo distal del sodio. Si no se preserva la función renal, usamos una combinación de bicarbonato isotónico intravenoso o infusión de solución salina isotónica más furosemida intravenosa a dosis apropiada para la función renal de ese paciente. El patirómero se va a utilizar de 8.4 gramos repetidos diariamente según sea necesario. El ciclosilicato de circonio de 10 gramos 3 veces al día durante 48 horas. El poliestireno, sulfato cálcico, conocido frecuentemente como callacelate, es una resina de intercambio catiónico, aniónico, que actúa a nivel de colónico, o sea, una acción a nivel colónico, al entrar en contacto con el contenido intestinal. Vamos a ver un intercambio de cationes, 1 de calcio por 2 de potasio. El intercambio de sodio por potasio en una proporción de 3 a 2, disminuyendo la absorción y disponibilidad metabólica del potasio extracelular o nivel intestinal. Los laxantes osmostáticos favorecen su excreción. Manejo de la hipercalemia según condición clínica del paciente. Vamos a tener manejo de emergencia hipercalémica, pacientes que pueden disminuir lentamente el potasio y pacientes que requieren terapia inmediata. La urgencia del tratamiento de la hipercalemia varía con la presencia o ausencia de los síntomas y signos, la gravedad de la elevación del potasio y la causa de la misma. En una hipercalemia aguda se considera una emergencia médica y el objetivo es la estabilización del potencial de membrana. Uno de los principales tratamientos es la administración intravenosa de calcio, seguida de terapia que redistribuyen de manera intracelular el potasio, como la insulina intravenosa o el antagonista beta 2. El bicarbonato de sodio intravenoso también se puede administrar según la causa. Por último, se indican medicamentos que remuevan el potasio corporal, como los diuréticos de asa o medicamentos que actúan en el aparato gastrointestinal. Recordar que cuando hay una hipercalemia siempre se debe tomar un electrocardiograma y monitorizar el ritmo cardíaco para buscar signos que indiquen toxicidad. Terapia inmediata. Va a ser en pacientes en hemodiálisis que no cumplan esquema de terapia.
función renal o que tengan función renal y o producción de orina reducida, hipercalémicos o pacientes hipercalémicos que necesitan ser optimizados para alguna cirugía. Medidas como la infusión de bicarbonato isotónico de dextrosa intravenosa al 5% o la hemodiálisis pueden ser apropiadas en estos entornos. Las medidas adicionales pueden incluir aglutinantes de potasio orales o terapias diuréticas. Pacientes que pueden disminuir lentamente el potasio son aquellos pacientes crónicos que mantienen o que están acostumbrados a tener un potasio entre leve y moderado, como son los pacientes con enfermedad renal crónica y aquellos pacientes que están siendo medicados con inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. A estos pacientes lo podemos tratar con dieta, diuréticos y tratamiento para las cirrosis metabólicas crónicas. Aquí en este cuadro vamos a abordar el tratamiento de la hipercalemia. Aquí tenemos en la primera, gluconato de calcio al 10%, gluconato y cloruro. Este va a ser administrado intravenosa, va a tener una acción de 1 a 3 minutos y se va a administrar en una dosis de 10 mililitros de cloruro de calcio y 30 mililitros de gluconato de calcio. Va a tener una duración o efecto de 30 a 60 minutos. La función de esa mecanismo de acción estabiliza el potencial de la membrana. La insulina se va a administrar en una dosis de 10 unidades de insulina regular, vía intravenosa, va a tener un inicio, una acción entre 30 minutos y va a tener una duración de 4 a 6 horas. Lo que va a hacer una redistribución. Agonista beta 2, de 10 a 20 microgramos en aerosol, vamos a nebulizarlo, y 0.5 en 100 cc de solución de glucosa al 5%. Esto se va a administrar intravenoso. Va a tener una duración de 30 minutos para iniciar su acción. Y va a durar el efecto de 2 a 4 horas. Va a tener la función de una redistribución. El bicarbonato de sodio, con una dosis de 50 a 100 mil equivalente, se va a poner intravenoso, puede usarse en pacientes agudos o crónicos y puede ser oral. Entonces, repitiendo aquí, para cada esta parte, el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Se va a usar intravenoso en pacientes agudos y oral en pacientes crónicos. Va a tener una duración o inicio de acción de 5 a 10 minutos. Va a durar el efecto de 2 horas y va a ser la función de redistribución. Los diuréticos, de 40 a 80 miligramos de furosemida intravenosa, y el inicio va a ser variable. La duración va a ser variable y la función de este va a ser excretal, sacar el potasio del cuerpo. Tratamiento en etapa prediálisis. En la progresión de la enfermedad renal crónica, el tratamiento de las complicaciones es bastante complejo. Debemos tomar en cuenta las complicaciones inherentes de la misma enfermedad, como son la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, la anemia, la acidosis metabólica y las alteraciones óseo-mineral y las alteraciones electrolíticas de la misma. Acidosis metabólica e hipercalemia. Se recomienda colocar un bolo de bicarbonato de 1 milosmol por kilogramo de peso, siempre y cuando el paciente no esté con sobrecarga de volumen pulmonar. Por cada 0.1 que suba el pH de nuestro paciente,
puede ingresar a la célula entre 0.4 y 0.6 milosmol por litro de potasio. En la hipercalemia crónica, tenemos que eliminar la causa corregible, eliminar dietas ricas en potasio o suplementos ricos en potasio, evaluar y valorar los medicamentos que inducen hipercalemia, los inhibidores, por ejemplo, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona y los IECAS. En el mismo de la hipercalemia crónica, en el mismo tema, vamos a tener, vuelvo a mencionar, la corrección de la acidosis metabólica, la administración de diuréticos de asa, administración de resin de intercambio iónico. Entre ellas tenemos la suspensión de sulfato de polistireno sódico, el patiromer y el ciclosilato de circonio sódico. Aquí en esta tabla tenemos un gráfico para hablar de esos medicamentos. Aquí, ¿verdad? Medicamentos, sulfato de polistireno sódico en una dosis de 15 a 60 gramos al día vía oral, de 1 a 4 veces por día, 30 a 50 gramos por día rectal, bien rectal y también bien oral, de 4 veces por día. Suspensión oral y viene en enema rectal. El inicio de la acción es de 1 a 2 horas. El mecanismo, la resina de intercambio no especifica, resina de intercambio no especifica de sodio. Los efectos adversos son todos los gastrointestinales, desde estreñimientos, diarrea, náuseas, vómitos y gastritis. Algunos cambios electrolíticos propios del medicamento que van a causar. Patiromer, que viene en una dosis, como la mencioné anteriormente, de 8.4 a 25 gramos por día, viene en suspensión oral y la acción va a iniciar a las 7 horas. Es igual al intercambio catiónico, calcio-potasio. Y los efectos secundarios van a ser similares a los anteriores. El ciclosilato de circonio sódico viene en una dosis de 5 a 10 gramos una vez al día. Viene en suspensión oral o en tabletas. El inicio de acción es 1 hora y también va a ser lo mismo. Y los efectos secundarios van a ser similares. Aquí el ciclosilato de circonio va también a causar un agente selectivo, va a impidiendo la absorción de potasio. Y esa tiene la ventaja de que es una dosis de 5 a 10 gramos y es una vez al día. Los efectos secundarios son los gastrointestinales, como estreñimiento, diarrea, náuseas y vómitos. Y está aprobado por la FDA. Hemodiálisis en paciente con disfunción renal grave. La hemodiálisis está indicada en pacientes hipercalémicos con insuficiencia renal grave y es preferible a los intercambiadores de cationes si el paciente tiene un acceso vascular funcional para dializarlo y si el procedimiento puede realizarse sin demora, en dado caso no lo tenga. Si la hemodiálisis no se puede realizar con prontitud dentro de las primeras 6 horas, administramos terapia de intercambio catiónico gastrointestinales y luego realizamos la hemodiálisis lo antes posible.
Debido a que en los estadios 5, en terapia dialítica, la mayoría de los pacientes pierden la función renal residual, las adaptaciones fisiológicas pueden eliminar el potasio, van a estar un poquito más limitadas, incluido el incremento de la secreción colónica. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son realmente lo que necesita y son requeridas. En la terapia dialítica, básicamente la hemodiálisis es el tratamiento de elección ante una urgencia por una hipercalemia, aunque la diálisis peritoneal también resulta efectiva. Durante un tratamiento de 3 a 5 horas en hemodiálisis, se remueve de 40 a 120 miliosmol por litro de potasio. El transporte difuso es el principal responsable con 80% de la remoción de potasio extracelular. Las recomendaciones dietéticas. Las guías actuales sugieren una ingesta de potasio en la dieta de 4.700 miligramos en sujetos con función renal normal, como vimos en la gráfica anterior. Pero la recomendación para sujetos con enfermedad renal crónica es la ingesta de potasio menor de 1.500 miligramos al día, controlando la ingesta de fósforo, agua, sodio y bicarbonato. Por ende, y carbohidratos, fósforo, agua, sodio y carbohidratos. Los pacientes con enfermedad renal crónica con y sin terapias dialíticas, ameritan ser valorados por un nutriólogo clínico. Aquí tenemos una lista de alimentos ricos en potasio, entre los que vamos a destacar el aguacate, el plátano, el jugo de toronja, melón, el kiwi, la naranja, los jugos de granada. Entre las verduras tenemos que destacar la zanahoria, legumbres secas, los frijoles y la uyama. Entre otros alimentos tenemos el chocolate y las granolas y la leche de todo tipo. Gracias. Las fuentes consultadas son las siguientes.